son estudiantes que siempre buscan hacer bien las cosas y un poco más de lo que se les pide. Entonces, de pronto sí, yo sentía presión detrás de ellas porque estaban, y esto así, y esto así. Y cuando tuvimos la oportunidad de enviar al Congreso las propuestas, también fueron días muy interesantes porque había muchas inquietudes sobre cómo hacer la presentación, qué iba a pasar ahí, o sea, qué nos van a preguntar. Bienvenidos una vez más a Idiomas en Diálogo, el podcast en donde hablamos lo que nos une. Acompañándonos de vuelta desde Facultad de Idiomas Tijuana Extensión Tecate, hoy nos complacemos de recibir al doctor Jorge Gustavo Gutiérrez Benítez en compañía de dos alumnas de licenciatura con quienes desarrolló investigaciones de las cuales hoy vamos a estar hablando en la mesa. Por favor, damos la bienvenida, primero que nada, al doctor Jorge Gustavo Gutiérrez Benítez. ¿Cómo está? ¿Le ha mencionado? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto tenerlo por sí, aquí. De nuevo. ¿Tanto tiempo? Sí, ya me sentía raro. Sí, ya se sentía raro, no están en el espacio y lo vamos a tener todavía después, que es importante también tomar en cuenta. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, muchas gracias por venir desde tan lejos para poder concedernos esta conversación un ratito. Por otro lado, tenemos a la licenciada Adriana Alexandra Navarro Santos. Mucho gusto y bienvenida al espacio. Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bien, nerviosas pero bien. Muy bien, me da mucho gusto. ¿Cómo estuvo el viaje de vuelta para acá? ¿Tranquilo? ¿Sí? ¿Con tráfico? ¿Con tráfico? ¿Con poquito tráfico? ¿Y creen que nos depare lo mismo de vuelta para allá? No. Esperemos que no. We will pray that's not the case. Por otro lado, nos acompaña por aquí la licenciada Gise Yaret Valencia Arias. Bienvenida. Yay. ¿Cómo estamos, Gise? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por recibirnos. No, con todo gusto los recibimos aquí en este espacio. En esta ocasión, tener la oportunidad de recibir al doctor junto a sus alumnas es algo muy especial para este proyecto, dado que si bien hemos hecho entrevistas con personas que han desarrollado sus proyectos de investigación, hay algo muy valioso en tener aquí esta colaboración entre un docente y ahora sí que sus aprendices, ¿no? Entonces, siendo que esto se desarrolló en dos proyectos diferentes, me gustaría saber cómo surge el acercamiento para desarrollar las investigaciones, y creo yo que lo más pertinente sería que el doctor Jorge nos diera la respuesta. ¿Cómo sucede esta colaboración? Sí, ambos proyectos surgen de necesidades particulares que hay en la facultad en general, no específicamente en Tecate, sino en el colectivo que implica aquí a Tijuana. Y la invitación a mis estudiantes de entrada forma parte de un proceso en el que llevaron clases conmigo en dos materias específicamente importantes para poder desarrollar proyectos. Una es la materia de investigación educativa, en la que se adquieren estos conocimientos más formales, una primera aproximación, digamos, a lo que es una investigación en realidad. Y posterior a ello hay una materia del plan de estudios que se llama evaluación educativa, que, como lo dije en otra ocasión, mi línea de investigación es la evaluación estandarizada del aprendizaje. En términos generales, la evaluación del aprendizaje. Entonces, con base en estas dos asignaturas, se perfilan estudiantes que, aparte de tener las capacidades y las habilidades, desarrollen este interés por querer experimentar en la vida real lo que es un proyecto y todavía trascender un poquito más, porque adelanto que las estudiantes tuvieron la oportunidad, bueno, ya licenciadas porque ya egresaron el semestre pasado, tuvieron la oportunidad de presentar estos proyectos en un congreso nacional, en el Congreso Nacional de Investigación Educativa que organiza el COMIE, que en términos educativos, pues a nivel nacional es de los top, ¿no? Y en Latinoamérica también. Entonces, representar a la facultad y a la universidad en esas esferas, pues es un privilegio que no muchas personas tienen. Y a grandes rasgos, pues de ahí viene el que se les haya invitado a estos proyectos, ¿no? Entonces, les doy el crédito porque en definitiva
Hay muchos estudiantes talentosos, muy trabajadores, muy optimistas, pero pues yo quisiera que todos participaran, Claro. ¿no? Pero a veces no se puede y también, como decía, depende de la propia iniciativa del estudiante de querer experimentar estos escenarios, y así es como se llegó al día de hoy a que nos Aquí estén estemos aquí entrevistando. hablando de estos proyectos. Sí. Muy bien. ¿Cómo nos sentimos la primera vez que tuvimos esta aproximación de parte del docente para decir qué les parece que desarrollamos en conjunto un proyecto de investigación? Si gustamos por aquí empezar con la licenciada Adriana. Sí, pues al inicio fue pues de sorpresa, Claro. porque el profe me invitó y no estaba 100% segura. No estaba 100% segura, la verdad. Y ya pues empezamos a platicar un poquito más sobre el tema y me animó. Me animó y pues ahí iniciamos y no paramos. Claro. Adriana, ustedes desarrollaron en colaboración el proyecto de investigación Clases Virtuales en Educación Superior, una perspectiva evaluativa de factores de influencia en el rendimiento académico. Clases virtuales. Esto es lo primero que me llama la atención, es lo primero que me gustaría empezar a desglosar. ¿Cuál es la importancia de ver cuáles son los factores de influencia en el rendimiento académico de los estudiantes cuando toman una clase virtual? Es importante porque saber este tipo de temas, porque ayuda tanto a los estudiantes como a los maestros, porque a lo mejor los maestros tienen una perspectiva diferente, pero ya a la hora de, como uno como estudiante, es otra, ¿cómo se dice? Pues es, ¿cómo se dice? La otra cara de la moneda, pues, Claro. básicamente, porque a lo mejor los maestros piensan que están haciendo bien los trabajos o bien las retroalimentaciones, y para uno como estudiantes es muy importante las retroalimentaciones de, pues, de nuestros maestros, porque nos quedamos como con esa idea. Claro. Y qué importante también, me imagino yo, que es ver la cara de la moneda, siendo que fuimos estudiantes y que tal vez tuvimos que atenernos a enfrentar las clases en esta modalidad sin previo aviso por las condiciones del COVID-19 en su momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué representa para nosotros el día de hoy poder desarrollar una investigación en favor de que propongamos maybe alternativas de solución para cuando el rendimiento académico no está ahora sí que manifestándose de la manera en la que se haría en un curso presencial? Pues lo de las clases virtuales al inicio pues sí fue como un shock para todos. Claro. O sea, porque nadie se esperaba algo así. Uno siempre está acostumbrado a la vieja escuela, pues nomás en clases virtuales y así. Pero cuando empezaron las clases virtuales, pues fue pues para todos algo nuevo, tanto para maestros como estudiantes. Nos tuvimos que actualizar más. Por supuesto. Pues es algo bueno también, es algo muy bueno. Pero más que nada yo siento que detrás de la retroalimentación es la motivación. Las palabras, pues, uno sí se los queda grabado. Uno sí se queda grabado con esa idea y ya. Claro, no, sí. A mí me gustaría agregar un detalle en esa situación de la pregunta que le hace Alexandra sobre la importancia, y es como una anécdota porque en primera parte el incentivo administrativo, si así lo queremos ver, institucional, Claro. que motivó a que se hiciera el proyecto, es que por ahí surgió una inquietud, una incógnita dentro del colectivo docente en relación a la posible causalidad de que si no se fomentan los cursos de formación en educación virtual, nosotros tenemos un departamento que se encarga de esto, ¿no? O sea, hay un coordinador de CIAT en cada unidad académica. Entonces, surgió esta inquietud en la comunidad de que si no se fomentaban los cursos, los estudiantes obtenían bajo rendimiento en las clases virtuales, porque los docentes no llevaban cursos de capacitación formalmente. Y esta incógnita, pues inmediatamente a mí me generó interés, porque dije yo, bueno, en la teoría uno pensaría que el docente que tiene más cursos de actualización, de formación, de preparación en ambientes virtuales, teóricamente debería de mantener un rendimiento académico con sus estudiantes más alto. Claro. ¿Por qué?
porque pues se supone que está más preparado, ¿no? Pero pues sorpresa. Nos encontramos La situación fue diametralmente opuesta. Y en parte surge uno de los factores primordiales y que más real se tuvo fue lo que comentaba Alexandra, que la clave se halló en el proceso de retroalimentación, que en términos de la evaluación, pues es uno de los elementos más importantes, como bien resaltaba, pero nada más quería detallar cuál fue el detonante de por qué específicamente buscar este asunto de las clases virtuales. Eso fue, ahí se originó la motivación por empezar este proyecto de investigación. Sí. ¿Cómo es que empezamos a estudiar esto? ¿De qué manera se establece una metodología para evaluar el rendimiento de aquellos que cursan clases virtuales? Sí, esa parte se puso interesante y lo platicábamos en su momento Alexandra y yo y también Gisé, porque son del mismo, estuvieron en el mismo grupo y también experimentaron estas situaciones, pero sí, hablar del rendimiento académico es un mundo de situaciones y posibilidades. Normalmente nosotros asociamos rendimiento con la nota que se obtiene en un examen, pero en la realidad, en la literatura especializada, en la práctica misma, eso es nada más una ponderación, es una medición, realmente no es un proceso evaluativo. Entonces, lo que nosotros tuvimos que establecer primero fue qué íbamos a observar y qué de eso, de lo que queríamos incluso observar, disponíamos, porque es meternos con situaciones de que necesito ver las calificaciones finales de alumnos en grupos, o sea, tener situaciones en las que se va a hacer evidente este rendimiento. Y lo comentaba yo en el podcast pasado, estos artilugios matemático-estadísticos que nos permiten poder evidenciar por medio de estos procedimientos estas situaciones como la que planteaba, ¿no? O sea, se hace un análisis ahí matemático en el que se valora si docentes con más cursos, se compara el rendimiento que tienen los alumnos a nivel de grupo, a nivel individual, hacemos un cruce ahí por medio de unas fórmulas, nos dice si sí o no. Claro. Y aparte de eso, pues también se tuvieron que analizar muchos datos, que fue una parte ahí en la que Alexandra también tuvo que trabajar, porque imagínense recolectar, no, o sea, y varios atributos, o sea, cuántos mensajes se daban en la plataforma, cuántos anuncios, si había foros, si se calificaba en tiempo y forma, si daban retroalimentación, y la parte más pesadita era clasificar esta retroalimentación, o sea, porque muchas veces pensamos que decir lo hiciste muy bien ya es retroalimentación y en realidad no lo es. Claro. Entonces, clasificar y proponer estas categorías fue un trabajo muy extenuante y lo hicimos nada más de un año. La intención más a futuro, como un estudio más longitudinal, es darle seguimiento y hacer cortes en 2 o 3 años por lo menos para ver cómo está evolucionando este asunto. Por supuesto, no, y qué importante darle este seguimiento. Sobre todo yo creo que precisamente una de las justificaciones de este proyecto de investigación es precisamente que posterior a la pandemia se opta por ofertar más modalidades, ¿no? Para ir ampliando la oferta educativa de la institución. Entonces sí es importante acatar las necesidades ¡ay, me distraje! Corte, Eric. Es importante acatar las necesidades que se evidencian a partir de este proyecto de investigación y el hecho de que se lleve a cabo de manera colaborativa. Me gustaría preguntarle en este caso a Gisé, ¿cómo funciona trabajar con un docente para desarrollar un proyecto de investigación, sobre todo cuando es nuestra primera vez ejerciendo este tipo de colaboración? ¿Cómo es trabajar con un docente? Ajá, ¿cuál es la experiencia? Ay, pues yo creo que demasiada presión. Yo siento, a veces siento que como que me pongo expectativas muy altas y luego si siento que no las cumplo termino descartando todo, pero... No te gustó. Me gustó mucho. Sí, obviamente sentía la presión de
querer hacerlo bien. Claro. Querer que todo lo que yo estuviera haciendo tuviera pues un impacto. Claro, y una de las cosas también importantes es que aquí se empata el hecho de que el rendimiento académico es parte del proyecto de investigación que desarrollaste. Ahora sí que para poder compaginarlo un poquito, ¿de qué manera es que estos proyectos, en qué linealidad se desarrollaron? La primera se hizo en 2024, ¿cierto? Con los estudiantes, pero ¿cómo funciona el proyecto que se llama Rendimiento Académico y Pruebas Departamentales Estandarizadas? Un estudio en educación superior. Pruebas departamentales estandarizadas. ¿A qué nos referimos con esto, Gise? Que la prueba, el examen, realmente tiene que medir lo que se supone que tiene que medir. Los conocimientos que se ven durante el semestre, que durante la prueba la prueba realmente refleja lo que el alumno aprendió. Ok. ¿Y de qué manera es que estos cumplen un rol importante para los estudiantes de Facultad de Idiomas Tijuana, doctor? Las evaluaciones estandarizadas, a diferencia de la evaluación tradicional, al seguir un rigor metodológico muy estricto, permite, entre otras cosas, que las inferencias que se obtengan a partir del resultado sean lo más válidas y confiables posibles, y que aquellas variaciones sean producto en su mayoría de situaciones externas o ajenas al propio instrumento, porque en muchas ocasiones las pruebas, cuando no son diseñadas bajo una metodología específica o concreta, el hecho de que éstas incluyan sesgo se hace exponencial. Situaciones que para muchos de nosotros como docentes ignoramos porque se necesita una formación específica para evaluar, para poder construir instrumentos. En el caso de ese proyecto, lo que nosotros estábamos buscando era valorar cómo se han comportado a lo largo de un periodo de tiempo considerable desde que se empezaron a utilizar estas pruebas departamentales, ver cuál era el rendimiento que se tuvo en ellas y hacer una comparación, una posible correlación entre el rendimiento que se obtenía en la prueba y el rendimiento que se obtenía como parte de la evaluación formativa sumativa que hace el docente durante el semestre, que teóricamente, si con el docente sacas 10 y la prueba está construida con la misma carta descriptiva que el docente usa para dar la clase, teóricamente debería haber una similitud. Claro, una coherencia. Sin embargo, en uno de los dos exámenes, porque el estudio abarcó la materia de morfología de la segunda lengua y morfosintaxis de la segunda lengua, que son las materias de mayor relevancia curricular en el tronco común, en una sí hubo una disparidad muy marcada, muy notoria, pero esto se explica también con base en los criterios o atributos de la teoría de respuesta al ítem con la que se hizo la prueba, en la que se pueden diferenciar aspectos como la dificultad de la misma, su capacidad para discriminar, su capacidad para poder pronosticar resultados futuros, etc. Y ahí fue donde, en el caso particular de la materia de morfosintaxis de la segunda lengua, el rendimiento en promedio ronda los 60, en una escala de 0 a 100, los 60 puntos. Okay. Cuando en promedio, con todos los grupos que se analizaron en las clases que dieron diferentes docentes también, el promedio andaba como en 80 puntos. Entonces, esa situación refleja ahí un detalle interesante porque, vuelvo a repetir, si en efecto se supone que se emplea la misma carta descriptiva, son los mismos contenidos, el examen se construyó con un rigor específico, participaron diferentes expertos en la construcción de la prueba, o sea, tenemos expertos en la disciplina, expertos en la asignatura, expertos en el plan de estudios, se hacen validaciones, o sea, es un proceso muy complejo, muy elaborado, para poder decir, ok, este alumno sacó 70 en la prueba, ok, ese 70 es porque realmente sabe ese 70, no es producto del azar, no es producto de, es que la pregunta estaba demasiado fácil o la contesté típico, decimos, no, al Team Marín, ¿no? Por ser exámenes de opción múltiple, pero la intención era ver qué estaba pasando, cómo se estaba comportando, y este proyecto
tuvo una producción científica en un artículo que se publicó en una revista de la REDIECH, una red de investigadores de Chihuahua, y ha tenido muy buena recepción precisamente por el tipo de estudio y lo específico y lo riguroso del mismo, ¿no? Pero a grandes rasgos así está este asunto de cómo interactúan los rendimientos en ese tipo de pruebas, claro, y los rendimientos ahora que vimos en clases virtuales, claro, ¿no? Pero en ese tenor gira el proyecto. Y en cuanto a la rigurosidad que comenta que implica el desarrollar estos proyectos de investigación, me gustaría saber cuál fue la mayor dificultad o el reto más significativo con el que se encontraron siendo parte de estas investigaciones. Si gusta, empezamos por Adriana y después nos vamos por Gisé. Licenciada Adriana, ¿cómo estuvo? ¿Qué parte nos pareció tal vez tediosa o qué parte representó un reto que tal vez no anticipábamos cuando recién recibimos la invitación de parte del doctor Jorge? Creo que fue a la hora de hacer la metodología. ¿Por qué? Pues tuve que hacerlo como unas 3 veces. ¿En qué sentido? ¿Qué implicaciones tiene desarrollar la metodología de este trabajo? Pues básicamente tenía que leer otras investigaciones referentes al tema, y base a eso iba seleccionando a los autores que íbamos a mencionar. Pero creo que a la hora de hacer conectores, como que no, la idea no me salía bien. O sea, tenía una idea, pero no era la correcta. Ok. Y en este caso, cuando un estudiante atraviesa por esto en medio de un proyecto colaborativo, ¿de qué manera se le redirige para poder ahora sí que concretar el objetivo en común? Sí, ahí en buena medida la facilidad con la que pudimos hacer el proyecto fue por la propia respuesta e iniciativa de mis estudiantes, porque estuvieron siempre en constante comunicación y ante la menor de las dudas siempre había una consulta. Esto ayudó a que no se hiciera retrabajo después, porque de pronto cuando se avanza mucho en algo, habiendo dudas y se llegan a exponer estas dudas después de haber pasado un tiempo considerable, pues seguramente va a haber muchas cosas que se van a tener que corregir, pero ahora sí que sí, paso que daban, paso que corroboraban conmigo, está bien, sí está bien hecho, sí está bien planteado. O sea, como decía Gisé por ahí, yo percibí desde un principio esta autoexigencia que tienen. Son muy buenas estudiantes. Alexandra acaba de recibir el mérito escolar, entonces son estudiantes que siempre buscan hacer bien las cosas y un poco más de lo que se les pide. Entonces, de pronto sí, yo sentía presión detrás de ellas porque estaban, y esto así, y esto así. Y cuando tuvimos la oportunidad de enviar al Congreso las propuestas, también fueron días muy interesantes porque había muchas inquietudes sobre cómo hacer la presentación, qué iba a pasar ahí, o sea, qué nos van a preguntar. Entonces yo también tenía presión porque a fin de cuentas, o sea, yo las estoy invitando, pero pues sigue siendo una responsabilidad mía. Claro, sí, claro. ¿Y las licenciadas consideran que el perfeccionismo de alguna manera sí influyó en el buen desarrollo de este trabajo? Sí. Pues la verdad, bueno, yo me considero una persona así como Gisé, como dijo, o sea, muy exigente, soy muy si algo no, se tiene que quedar porque tiene que quedar. Muy no bien. puede haber así como que algo mal, todo tiene que estar correcto, como debe de ser. Y así como dijo el profe, cualquier cosa, y vamos a preguntarle todo. Profe, y esto sí está bien. Profe, profe. Y el profe. Sí, también, profe. Ya nos especificamos un día y ya íbamos esos días para que nos diera la retroalimentación. Estaba pues prácticamente haciendo casi el mismo, o sea, experimentando el proyecto también. Claro, de primerísima mano y a flor de piel. Gisé, ¿y por tu cuarta cómo sentimos los retos? ¿También la metodología fue la parte más difícil para nosotros o tuvimos por ahí alguna otra faceta que dijimos, ¡uy! No me vi venir que esto representase esta dificultad. Ok, a mí me tocó, en lugar de una investigación como tal, inicié con una ayudantía de investigación. Primero de investigación y ya después hice la ayudantía de la materia de evaluación educativa y ahí fue donde pues, se presenta este trabajo. Claro. A mí me tocó hacer el diseño de una retícula, que básicamente es una representación gráfica de todos los contenidos que están en
la materia de cualquier licenciatura, ¿no? Todos los contenidos de la materia y pues los propósitos, las horas de clase, de taller y cómo se conectan los temas para después poder hacer el examen y evaluar lo que se supone que el alumno debería aprender durante el semestre. Todo esto con base en la PUA y pues sí. Esa fue la manera. ¿Eso fue lo que representó para ti un mayor reto? Sí, ese fue mi acercamiento con la ¿investigación? Con la investigación. Gise, ¿cuál crees que fue la dificultad más significativa con la que te encontraste en el desarrollo de este proyecto de investigación colaborativa? Yo creo que el desarrollo de la retícula y el IRC. Desarrollar una retícula la retícula es un instrumento gráfico donde se miran todos los contenidos de la materia, las horas, de manera visual. Todo muy dosificado, y yo creo que la elaboración está un poco compleja porque pues yo no conocía lo que era una retícula. Entonces el profesor ahí me explicaba y me decía, es que todos los temas están unidos y todo esto te va a servir para posteriormente desarrollar el examen. Ok. Sí, está un poco compleja, es muy grande. Tiene demasiadas flechitas. ¿Cuánto tiempo conllevó? ¿Te acuerdas más o menos el desarrollar esta retícula? No recuerdo muy bien, pero yo creo que lo más difícil para mí fue unir cómo interactuaban. Cómo interactuaban los contenidos. Los contenidos. Ok. Sounds complex. Sobre todo porque ahorita me agarró en curva que dijo Gise que yo nunca había hecho eso, entonces me quedo que... ¿Y te sentirías más segura si tuvieses que desarrollar una en el futuro, después de esta experiencia que tuviste? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, de hecho, olvidé mencionarlo, pero lo desarrollamos un poquito, pero de manera muy superficial en la materia de evaluación educativa. Obviamente me facilitó después el desarrollo de la retícula para la investigación, pero pues sí, es diferente pues para entregar una materia cuando ya es para un proyecto más serio. Claro. Dirigirlas a través de estas dificultades con las que se encontraron desarrollando su primer proyecto de investigación así de formal, ¿fue complicado para usted como su docente? Más que complicado, yo diría que fue una situación muy gratificante porque aunque ya se habían realizado otros proyectos y ya habían participado un par de estudiantes en ayudantías de investigación también, siempre la propia particularidad de cada individuo hace entretenido el proceso, ¿no? Claro. Cada una de ellas tenía sus áreas de necesidad muy concretas. Y digo áreas de necesidad en el sentido de las preguntas que me hacían. Tenían dudas respecto a procesos muy particulares, algunos en términos de la redacción, de cómo expresaban las ideas, algunos otros en términos de cómo interpretar este dato, si es bueno o malo porque va para arriba o va para abajo, o es que salió negativo, quiere decir que es malo, o sea, ese tipo de situaciones. Sí, claro. Pero en términos de coordinarnos y de lograr concretar el proyecto, la verdad es que no hubo problemas porque, como lo dije hace rato, de pronto ellas eran quienes estaban pushing me, ¿no? O sea, hey, maestro, esto, y hay que reunirnos, y hay que vernos, y hay que ensayar aquí, y hay que repasar esto, y entonces, sí, eso hizo fácil el trabajo porque hubo mucha participación de parte de ellas, mucho compromiso, pero siempre hay un nerviosismo y una inquietud, pues, porque yo quería que ellas pudiesen experimentar de la mejor manera posible una realidad de una investigación y estar en un espacio como el Congreso frente a doctores, a investigadores, a personas de renombre y que ellas muestren lo que hacemos, pues sí fue una labor
muy pesadita, de mucho compromiso, porque quería que sintieran esa confianza, Claro. de poder estar en un lugar así, de sentirse seguras y que vieran que en Facultad de Idiomas la formación que se les da les permite, las habilita para participar y concursar, porque en realidad es casi como un concurso. Yo les decía, en ocasiones es más difícil posicionar una ponencia en un congreso de ese tipo que publicar artículos en otro tipo Así de es. revistas, ¿no? Pero gracias a Dios las cosas se dieron y pues aquí estamos. Claro, y aquí el Centro de Estudios Lingüísticos es un espacio que prioriza los proyectos de investigación. Entonces, el tener la posibilidad de hablar con un grupo de investigadores que concretaron estos proyectos en conjunto y que surgió desde tal vez la iniciativa de incentivar a los estudiantes a que se acerquen al proceso en un contexto real, nos parece aquí sumamente inspirador y es por eso tan especial tenerlos aquí. Mencionaron por ahí la palabra ensayo. ¿Nos referimos a que convocábamos ensayos para el Congreso? ¿Es eso? Sí. ¿Cuántas veces ensayamos? ¿Cómo estuvo eso? Pues sí practicamos unas cuantas veces. Luego practicamos yo y ella solas nada más. O sea, ya estábamos... Ya no sabíamos el derecho y el revés. Sí, en mi caso, yo pensé muchas veces por la magnitud del evento, pensé muchas veces en descartar. ¿En serio? Así de grande podía ser el miedo. Pero el profe siempre nos motivó y siempre nos decía, no, es que es una gran oportunidad y estas oportunidades luego no se presentan. Claro. Y yo creo que eso fue lo que me motivó, Ujú. el seguir y decir, bueno, estas oportunidades probablemente sea la última vez que yo pueda presentar en un congreso de tal magnitud. Pero sí, ensayábamos muchas veces, Sí. e incluso... Las muletillas. Sí. Ah, sí, teníamos ese problema. Sí. Sí, por nerviosismo tal vez, ¿no? Sí. Claro. Y ya habiendo tenido esa experiencia, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos arrepentimos de que No. nos hayamos tenido? Por supuesto que no, ¿no? Vale la pena. Claro. Sí, vale la pena. Muy bien. Doctor, ¿cuál fue su sensación cuando las vio ser estas ponentes en este congreso tan importante, tanto renombre? Ahorita que preguntaba que si cuántas veces ensayamos, iba a decir, en lugar de decir un número, les voy a decir semanas, porque fueron semanas, ¿no? Oh, my gosh. Sí, es que hubo una preparación ahí muy intensa. La respuesta a esa pregunta la voy a dar citando a una de las moderadoras que estuvieron ahí en el evento y que de verdad es una situación de mucho orgullo porque la moderadora, terminando la presentación, preguntó que si eran estudiantes de doctorado. ¡Ah! Dije, son estudiantes de ¡Guau! doctorado. ¡Qué honor! Y ya le dije, no, son estudiantes de licenciatura. Y luego ya dice la doctora, pero ya son egresadas. Y le digo, no, están en octavo semestre, apenas van a salir. No, pues la doctora estaba incrédula. Ya después me preguntó a mí que si entonces yo de qué programa era. Y ya le dije, no, es que yo soy el maestro. Y, ¿en serio? Dice, no, pues, dice, yo tengo experiencia en este tipo de eventos, me ha tocado moderar en diferentes ocasiones. Claro. Y dice, la verdad me ha tocado ver pues muchas presentaciones y estas en particular, para mí, yo pensé que eran estudiantes de doctorado. Dice, muchas felicidades. Entonces, creo que esa opinión de la doctora responde ampliamente Claro. a lo que sucedió, ¿no? El final que se obtuvo con estos trabajos. Posterior a una experiencia así de gratificante y en esta colaboración que surgió, estamos inspiradas para seguir ejerciendo trabajos de investigación en favor de tal vez las necesidades que se puedan evidenciar en Facultad de Idiomas o en otros rubros incluso. ¿Cómo lo vemos? ¿Sí estaríamos dispuestas a seguir colaborando para desarrollar más proyectos a futuro? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, de hecho yo Sí. espero luego una invitación para colaborar. Sí. Es muy bonito verlas incentivadas para Sí. acercarse al rubro. Especialmente porque a mí la investigación, como yo veía todo el proceso, se me hacía demasiado. Ujú. Pero pues cuando uno tiene una buena ayuda, es muy fácil. Este acompañamiento Se vuelve fue más clave. fácil. Sí, Y cuando claro. alguien responde las dudas que tú tienes,
pues con mayor facilidad se desarrolla el trabajo en conjunto. Sí. Claro. Aquí en la licenciatura de Enseñanza de Lenguas y de Traducción buscamos incentivar a que los estudiantes se acerquen y que hagan este tipo de proyectos, y si pueden, por supuesto, hacerlo acompañados de un doctor, como el doctor Jorge, está perfecto, no alguien que ya tiene experiencia en el campo. Si pudiesen darle un consejo a quienes tienen curiosidad, pero no se atreven precisamente por cuán intimidante consideran que es o lo ven desde lejos, ¿qué le dirían a los estudiantes de licenciatura que, como ustedes actualmente, o bueno, que alguna vez ustedes fueron estudiantes de licenciatura, para que esta experiencia se convierta en una más próxima a sus posibilidades y que tal vez estas implicaciones personales no intervengan en que se animen a formar parte de los mismos? ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo extenderían para estas personas? Pues yo le diría que hazlo. Ok. O sea, hazlo porque es una experiencia bien hermosa, bien maravillosa. O sea, si no hubiéramos hecho esta investigación con el profe, pues no estaríamos aquí. Primero que nada. No estuviéramos aquí en este podcast y no hubiéramos ido a viajar allá a Monterrey, porque también la escuela, también la universidad nos ayudó. Claro. Nos ayudó para el viaje, y pues hay que hacer el miedo a un lado. Sí. Hay que acercarse con los maestros correctos, con los que te sientas en confianza y que realmente te quieran ayudar y apoyar, porque más que nada es un apoyo mutuo. Claro. Es un apoyo mutuo. Muy bien. Pues incentivarlos, porque pues como lo dije anteriormente, yo intenté descartar muchas veces por la rigurosidad y me sentía intimidada. Era la primera vez que yo hacía todo, todo tanto la retícula, tanto incluso mi primera ponencia. Era la primera vez que yo exponía, cuando a mí me da demasiado miedo hablar en público. Y en este tipo de evento, ¿no? Así de grande, y fue la primera. Sí, pero la preparación y la guía es muy importante, y pues como decía, prepararse, acercarse sin miedo. Me dio mucho miedo muchas veces, sí lo pensé, pero pensar que luego estas oportunidades no se pueden dar. Así es. En un futuro, obviamente que nos gustaría, ¿no? Pero pensar en el lado bueno de lo que se puede sacar y todo el aprendizaje, porque vives todas las etapas desde que eres desde que estás desarrollando el trabajo hasta que tú mismo vas y expones y sabes todo lo que te costó. Entonces es muy bonito. Hoy en día podríamos decir que estas experiencias las recordarán con mucho cariño y con mucho valor, ¿cierto? Yo lo recomendaría 100%. Perfecto. Para donde sea, para las ponencias donde sean, para donde sea, la verdad. Todo vale la pena. Muchísimas gracias por habernos dado un poquito de su tiempo para estar en este espacio, y muchas felicidades. Creo que el halago que dio era la moderadora, ¿cierto? Sí, es correcto. Yo creo que el asumir, ¿no?, de que, ay, tus estudiantes de doctorado, híjole, debió sentirse como un apapacho para el corazón investigador. Sí. Que estaban desarrollando. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio. Gise, Adriana, doctor, muchas gracias por traérnoslas hasta acá, hasta Tijuana. Directo desde Facultad de Idiomas Tijuana Extensión Tecate, tenemos a nuestras invitadas de por aquí, y los invitamos a seguir de cerca este tipo de investigaciones a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Centro de Estudios Lingüísticos, de igual manera en X como CELI UABC. No duden en buscarnos también a través de nuestra página web, que es celi.mx, la cual está constantemente actualizada con respecto a este tipo de proyectos que se desarrollan no solamente de parte del personal docente o profesores investigadores, sino también de nuestros estudiantes que poco a poco se atreven a formar parte de estos procesos tan gratificantes. Dense una vuelta por nuestro Instagram, que también es celi.uabc, y síganos en YouTube para poder estar al tanto de los próximos episodios. Sin más por el momento, y agradeciendo de vuelta la vueltota que se dieron nuestros invitados, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias. Chao.